Vamos, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, a ver un tema acerca de lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros constituyen el Antiguo Testamento? ¿Qué tanta validez, aplicación tiene el Antiguo Testamento para nosotros como la Iglesia de Dios? Es importante que conozcamos estos principios. La Biblia tiene 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. Conocemos eso. Y bueno, es importante considerar también por qué nosotros como cristianos consideramos solamente 66 libros o los 39 libros en el Antiguo Testamento, mientras que la Iglesia Popular Romana considera 46 libros en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cómo poder creer, entender, hermanos, que una escritura, que un libro es sagrado, que pertenece al canon sagrado? Vamos a ver esto, hermano, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que sea Dios el que nos enseñe en todas las cosas. Primeramente, debemos entender que los libros llamados apócrifos y que la Iglesia Popular Romana defiende como libros sagrados y que nos llama a nosotros como mutiladores de la palabra de Dios, mutiladores de la Biblia, porque según ellos dicen, hemos mutilado lo que es la Biblia en su parte del Antiguo Testamento. Bueno, todo eso es necesario que nosotros como pueblo de Dios entendamos, podamos creer en lo que es la Biblia y lo que no es Biblia, lo que no se puede considerar palabra de Dios. Y a la vez, hermano, es importante considerar ¿cómo aplica el Antiguo Testamento para nosotros o si no aplica? Todo eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, lo tomemos en consideración. Ciertamente hay 7 libros llamados apócrifos. Por cierto, la palabra apócrifo quiere decir oculto. La palabra apócrifo también quiere decir falso, libros apócrifos, ocultos o falsos. Y esos libros que son 7, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primero de Macabeos y segundo libro de Macabeos, fueron escritos en una línea de tiempo de 400 años. Y ahí es donde quiero enfatizar un poco. En esos 400 años no hubo profecía, no hubo profeta, hermanos, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Tampoco, hermano, esos libros son considerados por el canón de los judíos como sagrados. No entran en la regla de Dios o en las reglas a considerar como un libro sagrado. ¿Qué es canon? Es un dispositivo de medición. Bueno, con ese canon se considera o no un libro inspirado o no se considera inspirado. Pero vamos a considerar primero ese tiempo de 400 años llamado 400 años de silencio. Mire, hay una profecía que el Señor dio a través del profeta Amós, y ahí vamos a comenzar con esa escritura. Libro del profeta Amós. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Estamos ahí en Amós, hermanos, después de Joel estamos, y vamos a ir al capítulo 8 y versículo 11. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: he aquí vienen días. Note que esa palabra he aquí vienen está hablando de algo futuro que había de acontecer. ¿Qué había de acontecer en ese futuro, el cual menciona aquí? He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Bien, esta profecía hace mención a un tiempo en que escasearía la palabra del Señor, habría hambre de la palabra del Señor en la tierra, un hambre no de pan, sed no de agua, sino de oír palabra del Señor. Alguien ha querido o ha interpretado que ese tiempo se refiere al tiempo del fin. ¿Por qué no puede ser el tiempo del fin, el tiempo en que se habría de escasear la palabra de Dios? Bueno, porque la Biblia dice que en el tiempo del fin sucedería todo lo contrario. Vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice ahí la Escritura en el versículo 14. ¿Lo tenemos? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Los días previos al fin habrá predicación de este evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces, ya que se predique el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. En el último tiempo, proféticamente, se nos habla, también agregando el por qué no puede ser el tiempo del fin. En el último tiempo se nos habla de una gran tribulación. En esa tribulación, Apocalipsis 11 nos habla de dos testigos que predicarán la palabra precisamente en ese tiempo de 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Apocalipsis 11, voy a leer desde el versículo 3. Amén. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Bueno, alguien ha dicho, si es la iglesia compuesto de Israel ya convertido y compuesto de gentiles convertidos, porque alguien dice, bueno, es Israel y la iglesia. Es que sencillamente si Israel no es iglesia, no puede ser testigo. Entonces, la mejor forma de decir esto es que es Israel y los gentiles como iglesia, ya convertidos como iglesia. En otros estudios hemos ahondado sobre esos dos testigos hasta concluir de manera bíblica que esos dos testigos precisamente son Israel y los gentiles como iglesia. En ese tiempo, esa palabra que dice ahí, que profetizarán vestidos de sacos, ya hemos explicado que
los sacos, vestirse de saco era en símbolo de duelo, de aflicción, de tribulación. Quiere decir entonces que en ese último tiempo, Israel y los gentiles como iglesia van a profetizar, van a predicar, van a hablar la palabra en grande aflicción. Y lo harán por ese tiempo que indica ahí, 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. Dice el versículo 4, estas son las 2 olivas. Recuerde que Romanos 11 habla de la oliva silvestre y de la oliva natural. Y que la oliva silvestre fue injertada en la buena oliva. 2 olivas, una representando a los gentiles y la otra representando a Israel, y que ambas son sustentadas por la raíz que es Cristo Jesús. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros. ¿Para qué sirven los candeleros? Para alumbrar. ¿Qué dijo el Señor de su iglesia? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí están estos 2 testigos hablando en ese tiempo. Entonces, el evangelio no se va a detener en ese tiempo. Antes, por el contrario, hemos visto que cuando más persecución hay, más se predica el evangelio. Un ejemplo de ello es el libro de los Hechos, capítulo 8, que nos habla de una gran persecución. Vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 8, sí, versículo 1. Dice ahí en el nombre del Señor Jesús: y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban, y en aquel día se hizo una grande persecución. Ahí está, una persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos, ¿qué pasó? Se amedrentaron, se quedaron en sus casas, ya no podían salir a predicar. No. Los que fueron esparcidos en medio de esta persecución, en medio de esta aflicción, iban por todas partes anunciando la palabra. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, si en los últimos tiempos habrá persecución, habrá aflicción, y los 2 testigos han de predicar, ¿sí?, vestidos de saco en señal de duelo, de aflicción, la palabra de Dios no se va a dejar de predicar en ese tiempo. De una manera más, podemos decir, más enfática, con más ahínco, se va a predicar la palabra por testimonio a todos los gentiles. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces creemos que ese tiempo en que habla la Biblia, la profecía de Amós 8, que acabamos de leer, se refiere al tiempo de esos 400 años que sucedieron entre el profeta Malaquías hasta el siguiente profeta, Juan el Bautista. Un tiempo aproximado de 400 años de silencio, y es que casualmente esos libros apócrifos son escritos en ese tiempo de esos 400 años. No se escribieron en hebreo como el resto de los libros
del Antiguo Testamento, ni siquiera en arameo. Se escribieron en un griego que se hablaba en ese tiempo. Entonces, eso los hace verdaderamente de dudosa procedencia. Escuché un artículo acerca de un libro de las profecías de Enoc, un libro que también fue escrito en ese tiempo, porque hay 11 libros apócrifos, de hecho son más de 7, pero la Iglesia Popular Romana incluyó esos 7 libros como inspirados, como sagrados. Bien, pues son apócrifos, son de dudosa procedencia, incluyendo ese libro que les digo que leí un artículo acerca de las profecías de Enoc. Es un nombre apócrifo, porque Enoc ni siquiera vivió en ese tiempo. Y habla cuestiones de ángeles que que cohabitaron con mujeres. De ahí viene esa creencia de que los ángeles tuvieron sexo con las mujeres de los hijos de los hombres. Habla de las profecías de Enoc, habla de gigantes que nacieron de esa relación de ángeles con mujeres humanas. Y bueno, no se considera el pueblo de Israel, que son los autores de la Biblia, no consideran esos libros como inspirados. Y para que se dé una idea, esos libros se acoplan muy bien a la creencia popular de que los muertos pueden alcanzar salvación por nuestras oraciones que hagamos por ellos. ¿Verdad que esa es una creencia muy popular? Inclusive se pagan misas especiales para sacar a las almas esas que supuestamente están en un purgatorio, para llevarlas a la gloria, para llevarlas al cielo. Y es que lo que dicen esos libros apócrifos mencionan cosas semejantes. Por ejemplo, solamente les menciono brevemente. Segundo libro de Macabeos 12:45 dice: pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer este sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Oiga lo que dice ese libro, que se hizo sacrificio por los muertos, por los que ya habían muerto, una ofrenda por los que ya habían muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Segundo de Macabeos 12:45. Imagínense nomás cómo esas doctrinas se acoplan muy bien a lo que la Iglesia Popular cree. Tobías 12:9 dice también: dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Repito, Tobías 12:9. Todo eso, hermano, en realidad no concuerda con las Sagradas Escrituras, pues ¿qué dice Hebreos 9:27? Está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ya no valen ofrendas, ya no valen oraciones por los muertos. En vida es cuando se les puede perdonar los pecados. El libro de Eclesiastés dice que mientras que hay vida hay esperanza, pero para los muertos ya nada se puede hacer. Pues esos escritos apócrifos claramente avalan esa creencia de que nuestras oraciones por los muertos les pueden ayudar para que les sean perdonados los pecados.
Además, otras de las cosas por las cuales no admitimos esos libros, 7 libros llamados apócrifos, es porque no se hace ninguna mención de ellos por los escritores sagrados del Nuevo Testamento. No hay mención de ellos. Se fija cómo en varias ocasiones se hace mención a libros del Antiguo Testamento. Recordamos, por ejemplo, una escritura de Mateo 12:40. Recuerda que ahí Jonás es referido por el Señor Jesús, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, solamente recordando lo que viene a mi corazón, ahí Pedro, lleno del Espíritu Santo, trae a referencia una profecía de Joel. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. No hay ninguna escritura en el Nuevo Testamento que hagan referencia a alguno de los escritos apócrifos o libros apócrifos. Además, en Lucas 24, Evangelio según Lucas, capítulo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos ahí al versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, ¿y en dónde más? Y en los profetas, y en los salmos. No hay mención de libros en la época de esos 400 años de silencio. Mateo 23, no, vamos hasta Mateo 23. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Versículo 34 y 35. Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo. ¿Dónde habla, en qué libro habla de Abel, hermanos? En el libro de Génesis, ¿cierto? Y luego dice, hasta la sangre ¿de quién? De Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. Esa es la referencia que hace la Biblia. Zacarías, hermano, aún cronológicamente, fue uno de los últimos escritos juntamente con Malaquías. Hasta ahí, hermano, se hace referencia a los libros del Antiguo Testamento. Desde Génesis, donde se menciona la historia de Abel, hasta Zacarías, y como ya mencionamos, Malaquías y Zacarías fueron contemporáneos de ese mismo tiempo. Es el tiempo que dice ahí el Señor Jesús, de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. No menciona la sangre de los macabeos, no menciona la sangre de otros profetas, sino hasta ahí. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, qué importante que nosotros consideremos lo que es palabra de Dios. Solo para que mencionar algunos datos importantes. Estos libros no son aceptados como sagrados o no entran en el canon de los judíos, porque, vuelvo y repito, los judíos son los autores de la Biblia. Entendemos eso, ¿verdad? Todos los del Antiguo Testamento, los autores son judíos. En el Nuevo Testamento también son judíos.
¿Tendrán autoridad ellos para decir cuáles son aceptables y cuáles no? Por supuesto que sí. Ellos son los autores de la Biblia. Jesús dijo acerca de los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Y para aquellos que menosprecian a los judíos, y hay frases despectivas como no escupas que pareces judío, o andas como judío errante, o alguien que es agarrado o tacaño, le dicen, eres un judío. Pues para todas esas personas que hablan de manera despectiva de los judíos, deben de saber que Jesús fue judío, nacido en Belén de Judea, criado en Nazaret, de la tribu de Judá. Por eso es llamado el león de la tribu de Judá. Estas personas que hablan despectivamente de los judíos, pues deben de saber que Jesús, el hombre más importante, para aquellos que lo consideran como un hombre solamente, pues aún como hombre, el hombre más importante en la historia, en cuanto a la carne, en cuanto a su humanidad, fue judío. Fue quien marcó un antes y un después en la historia. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hay cosas muy incongruentes que no coinciden históricamente con los escritos apócrifos comparados con la historia real de Israel. Por ejemplo, les doy otros ejemplos. Tobías 1:4 dice, cuando yo era joven y estaba en mi tierra, dice supuestamente Tobías, cuando yo era joven y estaba en mi tierra en Israel, toda la tribu de Neftalí, a la cual pertenezco, se había separado de la dinastía de David y de Jerusalén. Habla supuestamente de que a él le tocó vivir el tiempo en que hubo esta separación de las 10 tribus de Israel, y bueno, y de las 2 tribus que quedaron en Judá. Pero, ¿cómo es esto? Si también menciona en otros escritos que le tocó vivir el tiempo en que fueron llevados por los asirios. Dice en Tobías 1:10, cuando me llevaron desterrado a Asiria, llegué a Nínive. Y ese tiempo en que de David hasta que los asirios se llevaron a las 10 tribus del norte, recuerda cuando leímos los reyes, los libros de los reyes, que fueron llevados por los asirios. Después los de el sur, Judá y Benjamín, fueron llevados por Babilonia. Pues ese tiempo se calcula de por lo menos 200 años, y Tobías pues no vivió 200 años. Por lo menos le adjudican un tiempo como si hubiera vivido 200 años, cuando él no vivió más allá de 150 años. Es algo que históricamente no compagina. Además, en esa escritura que se menciona de Nabucodonosor, en Judith, hay otra escritura en Judith 1:1, dice, cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios. ¿Que Nabucodonosor no fue rey de Babilonia sobre los babilónicos? Y según Judith, un libro apócrifo, 1:1 dice, cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, su capital. ¿De dónde sacan esto? Si Nabucodonosor nunca no estuvo en Nínive, él estuvo en Babilonia sobre los babilónicos reinando. Entonces, qué tremendo, hermano, todo esto. Y bueno, estaba también viendo una escritura en Tobías 6. Solamente voy a leer ahí 8
versículos para que se dé cuenta cómo habla hasta de ocultismo, de espiritismo, de curas que usan los espiritistas. Escuche esto. En un libro apócrifo, Tobías 6, versículo 1 al 8, dice: el muchacho se fue acompañado por un ángel. El perro también salió y se fue con ellos. Empezaron su viaje y la primera noche la pasaron junto al río Tigris. El muchacho bajó al río a lavarse los pies. Entonces un pez enorme saltó del agua y amenazaba con comerle el pie al muchacho. Este dio un grito, pero el ángel le dijo: agarra el pescado, no lo sueltes. El muchacho agarró el pescado y lo sacó a la orilla. El ángel le dijo: ábrelo y sácale la hiel, el corazón y el hígado, y guárdalos. Son un remedio muy útil, los intestinos tíralos. El muchacho abrió el pescado y separó la hiel, el corazón y el hígado. Luego puso a asar un poco de pescado y se lo comió, el resto lo saló y lo guardó. Y siguieron juntos el viaje hasta que llegaron cerca de Media. Entonces el muchacho preguntó al ángel: amigo Azarías, ¿para qué sirven de remedio la hiel, el corazón y el hígado del pescado? Él contestó: cuando una persona es atacada por un demonio o espíritu malo, si se queman delante de ella el corazón y el hígado del pescado, cesa el ataque y no se repite jamás. Y cuando una persona tiene nubes en los ojos, si se unta con la hiel y se sopla con ellos, queda sana. Santo Dios. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Eso no es lo que enseña las Escrituras Sagradas. ¿Cómo echaron los demonios los apóstoles y nuestro Señor Jesús, hermano? ¿Con algún remedio, con alguna hiel? No, en el nombre del Señor Jesucristo y con la autoridad de Dios salían los demonios. Entonces, dése cuenta que esos libros, por eso, no pueden ser considerados dentro del canon sagrado. El Antiguo Testamento concluimos entonces que son solamente 39 libros. Ahora, ¿cómo aplica el Antiguo Testamento para nosotros? Hay que darnos cuenta de lo siguiente. Vamos ahí a Romanos 3, primeramente, Romanos 3, bendito el nombre del Señor Jesucristo. La carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 19. ¿Lo tenemos? Dice ahí la Escritura: empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora sin ley, oiga bien, sin ley, la justicia de Dios se manifestará, testificada por la ley y por los profetas. Bien, analizando esta escritura, nos damos cuenta, primero, que en el versículo 19 habla de que lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice. Menciona un grupo en especial, a los que están, es decir, lo que la ley dice es para los que están en la ley. ¿Nosotros como gentiles acaso estuvimos en la ley? No. Y lo dice el 20, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Mas ahora, o note bien lo que dice el versículo 21, mas ahora ¿qué? Sin la ley. Por lo menos la versión antigua dice sin la ley. Sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, ellos testificaron
de la justicia de Dios, pero ahora sin la ley. Entonces, lo que testificaron los profetas, según dice ahí, lo que testificó la ley, es decir, Moisés y los profetas, fue de lo que había de venir, la sombra en aquel tiempo era la sombra, la ley y los profetas testificaron de lo que había de venir. Colosenses, vamos ahí a Colosenses, bendito el nombre del Señor Jesús. Carta a los Colosenses. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 2. Dice ahí la Escritura en el versículo 14. Rayendo, o la versión 60 dice anulando. ¿Sí sabemos qué es anular? Cancelar, quitar, abolir, eso es anulando. ¿Qué cosa? El acta de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio. Esto concuerda con lo que leímos allá en Romanos 3:21. Ahora sin ley. ¿Por qué sin ley? Porque el Señor la quitó de en medio, enclavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, o sea, porque eso ya fue anulado, porque eso ya fue cancelado, porque eso ya fue abolido, por tanto, nadie os juzgue en comida. ¿Por qué? Porque la ley hablaba de alimentos inmundos y de alimentos no inmundos. Pero ahora ya nadie juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de días de reposo, lo cual, ¿qué dice? Es sombra de lo que había de venir, de lo por venir, mas el cuerpo es de Cristo. Era la sombra. ¿Qué es lo que hace una sombra? Cuando alguien viene y que está el sol obviamente por detrás de él, pues primero llega la sombra de aquella persona o de aquel vehículo. Primero llega la sombra y le anuncia que viene una persona o viene algo. Bueno, pues eso es lo que hizo la ley y los profetas, testificar de lo que había de venir. Volviendo ahí a Lucas, capítulo 24, Evangelio según Lucas 24, pero ahora leemos unos versículos más atrás de donde leímos el 44, 43, ahora vamos a leer el versículo 25. Mire lo que el Señor Jesús le dijo a aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras. ¿Qué les declaró? Lo que de él, o sea, lo que de Cristo decían. Entonces, eso es lo que hizo la ley y los profetas. Moisés y los profetas testificaron de Cristo. Lo que de él decían, anunciaban lo que había de venir, lo verdadero. Entonces, cuando vemos el Antiguo Testamento, claro, nos es útil porque ahí hay una enseñanza para nuestra advertencia. Vamos a ver ahí en primera a los Corintios, porque pasamos a ver de qué manera aplica entonces el Antiguo Testamento para nosotros. Y estamos hablando del Antiguo Testamento que se compone de 39 libros. Primera a los Corintios, capítulo 10, ¿lo tenemos?
versículo 2 en adelante. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron de la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron ¿en qué? ¿O les acontecieron en qué? Como ejemplo. Aquí en la versión antigua dice en figura, como un ejemplo, como una figura de nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí está un ejemplo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, entonces nos es útil porque vemos ejemplos para que no codiciemos como ellos codiciaron. Sigue diciendo el 7, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, note bien lo que dice el versículo 11, estas cosas les acontecieron ¿en qué? Como ejemplo. Repito, la versión antigua dice, les acontecieron en figura. Es lo mismo, una figura, un ejemplo. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, claro que aunque no aplica como doctrina, como enseñanza para nosotros, sin embargo, vemos grandes figuras o grandes ejemplos. Les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Para ver de una manera más clara que el Antiguo Testamento en realidad no aplica para nosotros, vamos a ver lo que dice el Salmo 147. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice ahí en los últimos 2 versículos del Salmo 147, leemos y dice, Él denuncia, es el versículo 19 y el 20, Él denuncia sus palabras a Jacob. ¿Quién era Jacob? El patriarca de donde vinieron las 12 tribus de Israel. Amén. Él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios. ¿A quién? A Israel. Dice el versículo 20, no ha hecho esto. ¿Qué es lo que no ha hecho esto? O no lo hizo, ¿qué es lo que no hizo así con ninguna otra nación? El hecho de declarar sus estatutos y sus juicios, eso no lo hizo con ninguna otra nación, sino solamente a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación y no conocieron sus juicios. Aleluya. Esto, hermano, no lo ha hecho con ninguna otra nación. Por eso, sus fiestas, sus tradiciones, algunas de ellas apegadas, podemos decir, al Antiguo Testamento, fueron aplicadas para ellos. Mencionábamos en un estudio acerca del día de reposo. Inclusive dice que era una señal entre quién, entre Dios e Israel. Ahí no tenemos nosotros ninguna injerencia, hermano. Y aquel día de reposo era una sombra del verdadero reposo que había de venir para su iglesia. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, constatamos, hermano, lo que dice también ahí la Escritura en Romanos, capítulo 6. Romanos 6, dice el versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos?
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo ¿qué? No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia es clara en este sentido. Seguimos leyendo, pero ahí en el capítulo 7, versículo 1 hasta el 6. Amén. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley. Fíjese bien, está hablando de ser libre de la ley. En ese caso, hasta ese versículo pone un ejemplo, libre de la ley del marido. Termina diciendo el versículo 3, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Y luego ya pone, a ese ejemplo lo toma para enseñarnos algo en el versículo 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos ¿a qué? A la ley por el cuerpo de Cristo. Ya muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, somos de otro, a fin de que fructifiquemos a Dios, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nosotros, obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Mas ahora, ¿qué dice el versículo 6? ¿Estamos libres de qué? Estamos libres de la ley. El ejemplo que puso de que la mujer que ya muriendo su marido es libre de la ley del marido, así también nosotros, hermano. Ahora, habiendo muerto nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, ahorita vamos a ver otra escritura, cómo a partir de su muerte inicia un nuevo pacto. Pero aquí nos lo dice con claridad, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos ¿en qué? En novedad de espíritu y no en vejez de letra. Que sirvamos en novedad de espíritu. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a ver ahí en Hebreos, carta a los Hebreos, como también en Hebreo menciona este ejemplo de que habiendo muerto nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, ahí se valida un nuevo pacto, un nuevo testamento. Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador ¿de qué? Del nuevo pacto. La versión antigua dice mediador del Nuevo Testamento, es lo mismo, nuevo pacto, Nuevo Testamento. Es mediador del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, para que interviniendo, ¿qué cosa? Muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga, ¿qué cosa? La muerte del testador. ¿Verdad que un testamento no es válido hasta que el testador muere? Y en este caso está poniendo este ejemplo del testamento como el Nuevo Testamento vino a ser válido con la muerte del testador, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador.
porque el testamento con la muerte, ¿qué dice? Es confirmado. ¿Cuál testamento en este caso? El Nuevo Testamento, el nuevo pacto, es confirmado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. Entonces, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vino a ser válido un nuevo pacto, un nuevo testamento que aplica para nosotros como iglesia. Vamos a leer ahí en el 10, versículo 7 en adelante. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? Según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita, ¿qué cosa? Lo primero. ¿Cuál fue lo primero? El antiguo pacto. Quita lo primero para establecer lo postrero. Y entonces, vea lo que dice también ahí el capítulo 8. Ahora sí, el capítulo 8, versículo 6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, el ministerio de Cristo, cuanto es mediador de ¿qué cosa? De un mejor pacto. Ese es el nuevo pacto, un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Y nos pasamos al versículo 10. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes, ya no en las piedras, hermano, sino daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados, y de sus iniquidades, no me acordaré más. Diciendo, nuevo pacto. Ahí está, un nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Este nuevo pacto, hermano, es escrito en el alma, en el corazón, a diferencia del antiguo pacto que era escrito en tablas de piedra. Allí está un nuevo pacto. Por eso es que a nosotros aplica, hermano, el nuevo pacto. Ya el Señor Jesús estuvo hablando, hermano, o habló de la diferencia que había en el pacto que Él traería, o que Él trajo, allí en Mateo capítulo 5. Mire, vamos a Mateo 5, versículo 21. Solamente marcamos algunas diferencias que entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Lo tenemos? 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Vea cómo el Señor trae estas diferencias. Antes el mandamiento decía no matarás, pero si odiaba a alguien y rechinaban los dientes por quererlo matar, no había problema mientras que no cometiera el acto del crimen. Pero ahora el Señor dice, cualquiera que se enojare locamente con su hermano, es decir, si se llenare de odio contra él, ya será culpado del juicio como si hubiese matado. Dice el versículo 27, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ve usted la diferencia, hermano?
Mientras que alguien no cometiera el hecho sexual, el hecho del adulterio, no había problema, pero ahora el Señor nos trae un evangelio mucho más excelente en el cual dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya será culpado como adúltero o por adulterio. Versículo 38. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, allá en la ley fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, ya en lo que vendría a regir en el nuevo pacto, ¿qué dijo el Señor? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora en el Nuevo Testamento ya no es válido maldecir. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bendecir y no maldigáis. Por último, hermano, vamos a leer una escritura ahí en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. En realidad esto es muy extenso, pero es importante, hermano, que nosotros sepamos la diferencia entre el antiguo. Primero, saber cuál es el Antiguo Testamento, el canon sagrado, que son 39 libros, por qué son reconocidos. Y segundo, saber cómo aplica el Antiguo Testamento para nosotros. Segundo a los Corintios 3, ¿lo tenemos? Versículo 6 en adelante. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes ¿de qué cosa? De un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ciertamente el de la letra decía ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora dice la Escritura aquí en el 7, y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así es que refiriéndose al antiguo pacto, dice que perece. Ahora lo que permanece es este nuevo pacto. Versículo 12, así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés que ponía un velo sobre la faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lectura ¿de qué? Del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Cristo es el único que puede quitar ese velo en la lectura del Antiguo Testamento, para que vean a través de las profecías, a través de Moisés y los profetas, lo que dicen de Cristo, pues todos ellos apuntaban al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Damos gracias a Dios y que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada.